cómo ustedes enfocan estos problemas. Tengo uno aquí que llama la atención, ¿no? Pero tendré que dictárselo. Dice átomos de argón, eh, ocupan un recipiente cúbico de 1 litro. Así que hay un recipiente cúbico de 1 litro, tiene átomos de argón. Pero la presión se ha reducido hasta 7,9 por 10 a la -4 atmósferas. La temperatura es 25 centígrados. Entonces la pregunta es si un átomo puede salir de una pared y llegar a la opuesta sin colisionar con otra molécula, con otro átomo. Va a salir de una pared y llegar a la otra sin colisionar. ¿Puede o no puede? El diámetro es de 0,34 nanómetros. Ya tienen la situación, ¿no? ¿El diámetro de qué es el átomo de argón? O, El átomo de argón, sí. ok. 0,34 nanómetros. Está en el recipiente cúbico de 1 litro, pero es cúbico. La presión está muy reducida, 7,9 por 10 a la -4 atmósferas. Temperatura normal 25. Entonces la pregunta es si puede salir de una pared y llegar a la otra sin colisionar con otro átomo. Entonces, ¿qué es lo que habría que buscar allí? El concepto este de recorrido libre medio. La distancia que puede recorrer sin chocar. ¿Cómo harían ese problema? Tiene una respuesta. Dice que hay que buscar la lambda, recorrido libre medio. Y eso debe dar 0,1 metro. ¿Sí? ¿Qué ecuación está empleando? A ver si nos permitimos ver esto.
En la teoría dice que hay un recorrido libre medio. Está más adelante. Entonces, con este recorrido libre medio, cómo se comporta esto. El tema que sigue. De la ley de distribución. Y se está incluido entonces en el otro tema. De distribución. Sí, ese está incluido en el otro tema. Es que estos temas están divididos. TSM y transporte. Este problema pertenece a transporte. Bueno, ya lo veremos. De este problema, entonces, ¿cuál no habíamos hecho? Yo llegué a hacer 7 y el 10. El 8 no me salió algo, pero es que yo me confundí. Y el 12 lo intenté hacer, pero no me daba la respuesta así. No sé si cuando teníamos que despejar de iba multiplicando a la otra expresión en el 12, donde tenemos dos energías distintas y eso. Bueno, vamos a ir al número 7. El número 7 es una función. Trabajar con la función de distribución de energía cinética. Y buscar la traslacional más probable, que debe dar un medio de Kate. Es bueno, porque podemos hacer unas preguntas acerca de esa energía. ¿Cuál es la distribución de energía cinética? Bueno, energía cinética tendríamos que trabajar con la función esa de distribución. La tenemos para energía cinética y para la velocidad. Distribución de velocidades moleculares, distribución de energía cinética. ¿Sí? Ley de distribución de energía cinética. Esa es la que aparece allí. Entonces dice que esto habría que buscar la más probable.
Usted la hizo, ¿no? Sí, yo no Sí, sé puedo presentarla si desean. si, yo no sé si estamos claros en lo que estamos haciendo. Cuando hay una ley de distribución, se puede hacer una gráfica, ¿sí? Número de moléculas, por ejemplo, esta de velocidad. Número de moléculas versus la velocidad de la molécula. Y se tiene entonces un pico más alto, que es el valor más probable. Entonces, asimismo, con la ley de distribución de energías, no lo repetí aquí, pero se tiene también fracción de moléculas versus la energía que pueda tener. Entonces se va a tener un pico a la energía más probable. Entonces, con eso es que usted va a trabajar. A ver cómo es. Profe, el compañero Rigoberto es el que va a compartir la pantalla. Yo estoy en el teléfono, pero él tiene las fotos del programa. Bueno, aquí está. Energía promedio de 3 medios de KT. Energía cinética promedio, 3 medios de KT. Bueno, eso también está en los postulados. Entonces, la más probable es menor, mayor o igual. Es menor por una unidad. Así es menor. Bueno, así uno tiene que hacer problemas y hacerse preguntas con respecto a resultados, ¿no? Ese era el número 7. El número 8, ¿quién dijo que hizo el 8? Ley de distribución de Maxwell. Bueno, en este caso es para velocidad. ¿Quién hizo el número 8? ¿Cómo se busca un promedio? Promedio de una cantidad. Bueno, eso está en la diapositiva. Promedio de una cantidad. Eh, distribución de energía cinética, más probable. Aquí está. ¿Cómo se busca? ¿Cómo se usa la ley de distribución para encontrar un valor promedio? Eh, específicamente, bueno, aquí está. Ese promedio, por ejemplo.
Parece que no está del todo desarrollado, ¿no? Pero la formulita es esta que está aquí. El valor promedio se encuentra esto, incluyendo esa expresión de ese promedio que vamos a calcular en la integral de la función de distribución, eh, sea de velocidades o energías de las partículas. ¿Sí? O sea, incluyéndola en el miembro derecho, pues, e integramos. Claro, sacando las constantes, ¿no? ¿Quién trató de hacerlo? Profe, yo traté de hacerlo, pero me perdí como, ¿en dónde? Ok, ajá. Luego que ya yo tenía la integral, esa que está presentando ahorita en pantalla arribita, que yo tenía esa integral en, yo metí la ecuación de distribución de Maxwell, o sea, 4pi y todo eso, y saqué lo que era constante y me quedó la exponencial, hice 4, eso queda ahí, dentro. Ajá, como está bajito, eso queda dentro. Pero no entendí después, eh, ya sé que hice mal, qué torre. Déjame intentarlo. Ya sé que. Ahí nada más tengo que trabajar con la solución de la derivada, entonces. Así es, así es. Ya, sí que yo estaba derivando con razón. Qué bueno. Ya la tiene, o bueno, me avisa cuando va a presentar eso. Estoy resolviéndolo. Voy a copiar nada más parte de la solución, porque ya lo de arriba es lo mismo. Ujú. ¿Mm?
Ahora sí. Yo estoy terminando, Ah, estoy corrigiendo. muy bien. Mm.
Ujú. Bien, ahí hay cosas que me salté como al inicio, pero estaba apurado. Hay que considerar que ese 4pi M2 pi RT 3 medios sale de la misma derivada de la integral, porque esa es la parte constante. Entonces tenemos que trabajar con la solución y esa solución la multiplicamos por lo que sacamos. Y eso ya está en la misma presentación. Entonces yo consideré N2 y por eso aparece este 4, este 2 a la quinto, bueno, pi medio. Y lo que dice alfa, entonces ahí donde vamos a reemplazar el valor de m, m2 rt 5 medio. Bueno, ese 2 es porque, bueno, ahí abajito hay un 2 en la misma ecuación. A ver, no, como tiene no error. Y esa Pero, es la última parte, ya ujú, asignando la integral, el resultado de la integral. correcto. Pero Y ya lo demás, sí, profe, diga. lo anterior a esto, ya lo habíamos Eh, visto, ¿no? sí, ya lo habíamos visto, está en la misma presentación incluso. Yo no sé si sus compañeros recuerdan eso. Me imagino que sí. ¿Todo bien? El número 8. El número 9, ¿a qué temperatura? Eso lo vimos ya, comparando las dos velocidades. Sí, eso lo vimos. El número 10, ¿qué ocurrió en el número 10? Moléculas de nitrógeno chocan contra una pared a esa velocidad. ¿Qué presión ejerce? Sí, estábamos haciendo eso. ¿Qué pasó? A mí sí me dio la respuesta de ahí. Sí, Sí, 0.1. no sé cómo están los demás, que no preguntan. Usted usó que, como preguntan presión, usó fuerza sobre área. Una molécula, Correcto. una partícula que está chocando contra una pared, bueno, ella va con cierta fuerza y hay un área en donde llega, divido la fuerza con la que golpea entre el área y tengo la presión que hace. Bien, bueno, pues son un conjunto de partículas, ¿no? Entonces la fuerza la usó como masa por aceleración, pero la aceleración la calculó como variación de La velocidad velocidad entre el tiempo. y ese tiempo es justamente un segundo. Así que era fácil pasar de aceleración a velocidad. El dato que tengo es velocidad. Yo creo que allí no hay problema, ¿no? Lo Y único que faltaba ahí era colocar el número de moléculas. Usted nos lo dictó ayer, pero en la hoja no estaba corregido. 2 por llegar a 23. Ujú. Está bien. Ese era el número 10, el número 11. ¿Cuál es la relación numérica entre esas cantidades? Eso es matemático nada más, ¿no? Ahí nada más tengo que dar el resultado de cada una de lo que ya hemos trabajado, de la velocidad cuadrática, media, por promedio, y dividirlo. O sea, la respuesta que está allí
dice que es la parte C. Es la parte C. Entonces, sí está bien, ¿no? Pero, o sea, me refiero, no me hay que agarrar las expresiones de cada uno y dividirlas, y eso me tiene que dar la respuesta numérica. Sí. No sé si hay preguntas con respecto a eso. CMP, ¿qué era? Perdón. CMP. CMP es la velocidad más probable. Velocidad más probable. Sí. O sea, tenemos V, que es raíz cuadrática media de la velocidad. V. Luego usamos C, velocidad promedio. Y CMP, velocidad más probable. Profesor, disculpe, ¿qué era V? V es la velocidad raíz cuadrática media. Raíz cuadrática media de la velocidad. Es la primera que vimos. V. Eso sí cambia, la nomenclatura cambia según el libro, según los libros. Nosotros la simbolizamos V. Entonces, C, velocidad promedio. Velocidad promedio. Y CMP, la velocidad más probable. Son tres. Entonces seguimos cambiando. V es la raíz de 3RT sobre PM, o 3KT sobre la masa de la partícula. La más probable es 2RT sobre la masa de la sobre el peso molecular, o 2KT sobre ¿Me la puedes masa de la repetir lo que partícula. está diciendo al inicio, de la fórmula de cada uno? Ese corto. Sí, bueno, tengo dos. Tengo U, tengo más probable. Ajá. Tenía otra. V, V es la raíz de 3KT sobre M para una partícula, ¿no? O 3RT sobre peso molecular. Eso es V. Entonces, la C más probable, la que tengo aquí, C más probable, es igual a raíz de 2KT sobre masa de una partícula. O raíz de 2RT sobre peso molecular. Entonces faltaría C, que es la velocidad promedio. Esa no la tengo aquí, pero está en la diapositiva. C. C, ¿cuál era? C promedio. Yo creo que aquí se calculó C promedio. C promedio. 8. C promedio es la raíz de 8KT sobre pi m. O también 8RT sobre pi peso molecular. Ahí tenemos las tres. Profe,
para confirmar, había dicho que la más probable era 2KT sobre M, un medio, o 2KT sobre 2KT, peso molecular. no, 2KT sobre M. Ajá. O sea, Y no lleva raíz. cuando uso K, uso la masa de una partícula. Entonces, si K lo reemplazo por R, entonces la masa es peso molecular. Pero está elevado a la raíz, o sea, tiene raíz. Sí, raíz. Ajá. Todas son raíz cuadrada. Ok, todas. Así es. Entonces, en el problema, por ejemplo, te preguntan la razón entre la raíz cuadrática media y la más probable. Es la respuesta que tenemos allí. ¿Cuál es la raíz cuadrática media? 3RT, raíz de 3RT sobre peso molecular. Entre más probable, la más probable es 8RT, raíz de 8RT, pi sobre peso molecular. Si yo divido esas dos expresiones, ¿qué te quedaría? Se va la RT, el peso molecular, nomás queda 8 entre 3 a la raíz. ¿Perdón? ¿Qué quedaría raíz de? 8 entre 3. 8 entre 3, No, 3 entre 8. 3 entre 8. Y queda la constante pi, ¿no? De alguna manera ahí. Ahí me quedó raíz de 3pi sobre 8. 3 pi sobre 8. ¿Sí? Y eso dándole valores, ¿cuánto sería? 3 por 1.085. 1.085. Eso es, a ver cuál era esa. V sobre C. V sobre C es, me dijo, 0.85. Sí. Entonces, si despeja C, si V sobre C es 1.085. Si despeja C, Pi te quedó en el numerador. Sí. Mm, despejando C no le da la respuesta que está ahí. Si V sobre C es más probable, ¿no? Sí, C es más probable. V sobre C más probable es 1.085. Yo despejo C más probable. ¿Cuánto le da? Profe, no era o sea, la velocidad la velocidad cuadrática media sobre la promedio. Estaba diciendo la más probable. La más probable es la que tiene un pi. Perdón. Sí, era la otra. Si yo usé la más probable. La que tiene pi es la promedio. Bueno, nosotros usamos pi, ¿no? sí, ¿Cuánto le da eso? pero a mí no me quedó pi en el numerador, me quedó en el denominador, no sé por qué. Porque es 3RT entre pi PM, ¿verdad?
Yo la trabajé con el 3KT entre M y la otra 8KT pi sobre pi M. Ah, es que pi está en la otra. Ahora sí. Pi está en la de 8, ¿verdad? En la de 8. Sí. Sí. Ahora sí, gracias. Ahora sí me da 1.085. Esa razón. Pero estamos trabajando con la maíz, velocidad más probable o la VCRM. VCRM era, ¿no? Sí, VCRM. Es Y la otra, ¿cuál era? ¿Más probable o la promedio. promedio? Será la promedio ya. C es promedio. Bueno, entonces te dice que la promedio, la velocidad cuadrática media entre la promedio da 1,085. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, si despejas C, ¿qué te daría? Ah, es que la respuesta que está allí no corresponde a la más probable. Ya entiendo. Pero ¿cuánto le da eso si despeja C? Pues V sobre C es igual a 1,085. Si despeja C, ¿cuánto le daría? ¿Por qué no despeja C? Quedaría V sobre 1.085. Sí, ¿eso cuánto es? O sea, el inverso de 1,085. Pues. A ver, C es igual a V sobre 1,085. ¿Y qué Entonces, valor le pondríamos al peso molecular? entonces, ¿Cuándo lo- perdón, mire, ese 1,085 que está en el denominador, o sea, como les digo, tienen que dividir 1 entre ese número para ponerlo como coeficiente. O sea, la expresión está bien, C es igual a V sobre 1 sobre 0,85. Bueno, entonces ahora divida 1 entre 1,085 para tenerlo como coeficiente. Da 0,92. 0,921, que es la respuesta que está allí. Sí. O sea, no sé si se entiende. Yo creo que había que escribir, pues, esa es la respuesta de la parte A entonces, ¿cierto? Sí. Y lo que pasa es que como dice C, parece que esa C fuera de la parte C, y no, esa C es de velocidad promedio. Profe, ¿por qué colocó el 1 arriba? ¿Perdón? El 1 sobre... ¿Por qué colocó 1? O sea, ella me dice que le dio la respuesta que V sobre C, V sobre C, V es la raíz cuadrática media, V sobre C Sí, es 1,085. ¿Está bien? sí, pero ¿por qué a V le pongo el valor de 1? ¿Le pone el valor? De 1. Ah, porque entonces, si ella me dice que V sobre C es 1,085, yo despejo C. Bueno, tú despejas C y te da V sobre 1,085. ¿Sí? Pero la respuesta está de tal manera que el coeficiente no es una fracción, sino no está escrito de manera fraccionaria, sino como un número normal. ¿Sí?
un coeficiente normal, y ese coeficiente entonces es 1 entre 1,085. Escrito como decimal, pues. Coeficiente decimal. V sobre 1,085 es lo mismo que decir V por 1 sobre 1,085. ¿No es así? Sí. Y esa es la respuesta que está allí. Miren, eso es tan sencillo también que hubo un parcial en el que un problema decía la velocidad, por ejemplo, raíz cuadrática media de tal partícula es tanto, le daban el número, te preguntaban por las otras dos. Entonces, si tú tienes esta relación, ese problema lo podías hacer en menos de un minuto. En menos de un minuto lo podías hacer. ¿Sí? Profe, pero ¿cómo yo deduzco de que toda la expresión de velocidad vale 1? Porque yo lo que entendí es que, ¿Perdón? o sea, ¿cómo yo deduzco? O sea, yo sé que tengo C es igual a V entre 1,085. Eso lo entiendo. Pero Ajá. ¿por qué yo deduzco que V es 1 y que V no tiene que ser 3 multiplicado por R, por T, entre el peso molecular, y ese valor que salga de ahí lo divido entre 1,085? No, O tú sea, yo sé que el tienes, problema no dio. no, tú tienes V, es que yo estaba confundido con la respuesta. Tú tienes la expresión V sobre C es igual a 1,085. Entonces despeja C. C es igual a V sobre 1,085. Pero yo quiero una relación entre V y C de manera que no tenga fracción, no tenga denominador. Entonces ese 1,085 yo lo voy a escribir como 1 entre 1,085. Voy a tener C es igual a 0,921 por V. C es igual a, esa es la relación entre C y V. Ah, ya entendí, ya entendí. Ah, pero hay un compañero en la sala de espera. ¿Sí? Lo que pasa es que la respuesta pareciera que te está diciendo que esta es la respuesta C. No, esa es la respuesta A. ¿Sí se entiende? Sí, sí, sí. Esa es la respuesta A. Bueno, por ejemplo, mira, esto es tan fácil también. Hay un problema en que te dice que demuestres que V, demuestre que V, sería la raíz cuadrática media, es igual a un medio de la raíz de 6, un medio multiplicado por raíz de 6 de la velocidad más probable. V es igual a un medio raíz de 6, C más probable. Demostrar que esto es cierto. Y es una cosa muy sencilla. V es 3kt sobre m raíz
C más probable es raíz de 2 kt sobre m. Entonces hacemos lo mismo, dividimos uno por la otra. Si divides 1 entre v entre c más probable, ¿cuánto te daría? La C me dio 1.22 porque quedaba raíz de 3 medios. ¿Perdón? O sea, tú divides v, las expresiones de v, la expresión de v sobre la expresión de cp, c es más probable. ¿Cuánto te da eso? V sobre c es igual a cuánto. Lo puedes dejar en raíz. Raíz de 3 medios. Raíz de 3 medios. Bien. Ahora, hasta ahí llegamos, ¿no? Yo quiero demostrar que v es igual a 1 medio raíz de 6 cmp. O sea, si yo despejo la expresión esa que usted me dictó ahorita, yo diría que v es igual a raíz de 3 medios por c, mp, c más probable. Y yo quiero que me quede 1 medio de raíz de 6. Entonces, ¿qué puedo hacer allí? Son cosas, bueno, que a uno se le escapa. En esa raíz, en el argumento de la raíz, usted multiplica por 2 y divide por 2. No le está haciendo nada malo. Multiplica 3 por 2 y abajo 2 por 2. ¿Cómo quedaría? Raíz de 6 cuartos. Raíz de 6 cuartos. V es raíz de 6 cuartos. CMP. Y ese 4 no puede salir de la raíz. Sí. ¿Y cómo te quedaría entonces? V es igual V es igual a 1 medio raíz de 6 cmp. que era lo que se quería demostrar. Entonces era una cuestión de numerito nada más. No era nada de teoría cinética molecular. Nada más la formulita. Bueno. Entonces no sé si hicieron el número 12. Ya se está acabando la hora. El número 12. Yo lo planteé, pero me dio o 0,21. Seguramente cometí un error de multiplicación, porque después no pega. Pero sería bueno mostrar qué se hizo. ¿Qué fracción de moléculas tiene? ¿Qué fracción de moléculas? Bueno, permítame ir a la teoría. Cuando hablamos de estas leyes de probabilidad de distribución, ¿sí? De velocidades moleculares, tenemos esta ley, ¿no? Esta expresión de Maxwell, dnc sobre m, ley de distribución. Cuando se habla de fracción de partículas con velocidades, entonces es la misma expresión, pero el dc, la diferencial de c, que estaba al final de la ecuación, se pasó acá al miembro izquierdo. Y eso le llama fracción de partículas. Bueno, bien. Entonces sería la expresión que necesitamos, fracción de partículas. Bien.
Entonces, vamos al problema. ¿Qué fracción de moléculas, partículas, tienen energías en ese rango? Entonces yo le dije, bueno, el rango es de 0.9 kT hasta 1.1 kT. Si yo resto 1.1 menos 0.9 me da esa diferencial de energía. ¿Cuál sería la diferencial de energía? Bueno, 1.1 menos 0.9, ¿cuánto da eso? Eso me dio 2,76 por 10 a la menos 21 joules. Todo. O sea, 0.2 kT, ¿no? 0.2 kT. Sí. Y eso le dio entonces a 1000 grados. Da 2,76 por 10 a la menos 21. Menos 21. Ujú. En joules. Ajá, en joules. Ah. Bien. Y entonces, así como yo calculé ese TE, que es 0.2 kT, yo puedo calcular E1 y E2. ¿Cuánto le daría E1 y E2? Bueno, pues E1 sería 0.9 kT. O sea, 0.9 por la constante de Boltzmann por la temperatura. ¿Cuánto le da esto? 1,242 por 10 a la menos 20. Menos 20 joules. Puede calcular también E2. Ya después la tengo. Me dio 1,518 por 10 a la menos 20 joules. Ya a la menos 20 joules. Ya tengo el mínimo y el máximo, E1 y E2, y la diferencial, o sea, la diferencia entre ellos dos, de epsilon, de E 2,76 me dijo, por 10 a la menos 21. 21. Sí, ya tengo eso. Entonces, yo uso pues la ecuación de distribución. ¿Cuál sería esa ecuación de distribución? Perdón, sí, pues con la fracción de partículas. Pues. dn de energía, dn energía sobre n es igual a lo que estaba en la diapositiva. Nada más que el dc, o lo pongo a la izquierda o lo pongo a la derecha, es lo mismo. Lo tengo a la izquierda dividiendo o a la derecha multiplicando. Pero yo quiero fracción de partículas, entonces voy a dividir ese dn entre n. Eso es igual a 2pi por la raíz cúbica de 1 sobre pi k por t elevado al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Raíz cuadrada es raíz cuadrada de f elevado al cubo. 2pi, paréntesis, 1 sobre pi kt a la 3 media. O sea, raíz cuadrada de 1 sobre pi kt al cubo. Por la exponencial de menos energía sobre kt. ¿Qué energía? La primera, la más baja. Energía 1, pues. Me sigue dando 0,21 con esa energía. 1 sobre kt, sí. Energía 1 sobre kt. No sé si me están siguiendo. Estamos copiando la ecuación.
Sí, profesor. Exponencial de E1 sobre KT. Pero fíjate que E1 sobre KT es simplemente 0.9. No hay que complicarse la vida. Esto es 0.9. Porque E1 es 0.9 KT. Ya lo calculamos. Pero en esa exponencial, como dice E1 sobre KT, yo puedo escribir 0.9 nada más, en lugar de usar todo ese número. Entonces, por la energía, por la raíz de la energía. ¿Y qué energía? Esa misma, la más baja. Y el diferencial que lo pasé del miembro izquierdo al derecho, de 2.76 por 10 a la menos 14. Ahí sí tengo que usar el número. Bueno, en la que está raíz cuadrada también tengo que usar esa cantidad. 1.24 por 10 a la menos 13 a los medios por 10 a la menos 20. Y 2,76 por 10 a la menos 21 como DE. Entonces multiplico ese montón de números. ¿Cuánto me da DNE sobre N? Me salió 1.32. 1.32. ¿Qué más lo Profe, hizo? en el primer término tenemos 2pi entre pi por kt elevado a la 3 medio, ¿verdad? Pero ese 2pi no está Ujú. elevado. Hay que elevarlo. No, o sea, la expresión es 2pi, paréntesis, Ah, él está por fuera. él está por Ah, fuera. No está a lo dentro mejor de la raíz 3 medios. 2pi. Bueno, ahora lo hice así y me dio 0.53. O sea, saqué el 2pi. 0.52. 52. 53 fue. Exponencial menos. No, ¿verdad? ¿Quién más tiene esa respuesta? DNE sobre N. Ya me dio. Me faltó el signo negativo en el 0.9. Ajá. Ahora sí, ¿Cuánto es? 0.87. 0.87. Eso es de 0.087. 0,087. 87. Ujú. Sí, son muy pocas, ¿no? 0.08. Son pocas. Sí. Bueno, ese problema tenía una segunda parte que decía repetirlo a 300 Kelvin. Ajá. O sea, como es una curva gaussiana, esto de energía, la energía depende de la temperatura, sí debe correrse un poco. Si lo haces a 300 Kelvin, sí se quedaría un poquito menor, ligeramente menor, la fracción de moléculas. Sí, la temperatura es más baja. Bueno, ¿cómo estamos en tiempo? Las 7, hasta las 7:40 era. Hasta las 8:40. ¿Estamos bien?
Sí, eso parece. ¿Quiénes estaban participando? No me dijeron. Guevara. Guevara y Acre. Patria. Acre. Acre. Ya. Está bien. Acre de Guevara. ¿Quién más participó? Bueno, todos tienen que participar. Entonces, vamos a seguir mañana ya la segunda parte de esto, que es la teoría esta del transporte. Cómo se transportan materiales, energía, momentum de una parte del sistema al otro. Es una continuación de esto. A ver si en noviembre nos dedicamos a cinética química. ¿Todo bien en laboratorio? ¿Qué me Sí, dicen? con el profesor Juan, sí, todo bien. Qué bien. Bueno, pues así quedamos. Hay un libro que tiene muchos problemas de esto. O sea, tiene algunos problemas de esto. Voy a ver el que tienen ustedes es ¿cuál es el que tienen ustedes? El Angel. El Engel. ¿Cuál otro tiene? Bueno, aquí de hecho, entre estos problemas hay muchos que son de Castellan, pero son escogidos, ¿no? Normal, sencillo diría yo, porque este tema es como la fisicoquímica 3, la cuántica, que si el libro se mete en lo que es aplicaciones, uy, tenemos para un año. Así que en algunos libros hay temas que se salen un poco, o sea, se sale un poco del tema que nos interesa acá en licenciatura. Así que los problemas hay que escogerlos. Es como una introducción a cada tema. Así mismo debe ser en la fisicoquímica 3. Y con esa introducción, el semestre no alcanza. Fisicoquímica 3. Bueno, y ahora aumentaron una hora. Y no hay laboratorio. Bien, entonces jóvenes, quedamos así. Recuerden que pueden hacer consultas cualquier día, cualquier hora. Bueno, que no sea después de digamos, 10 de la noche. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muy bien, hasta luego. Gracias, profesor.